Hola a toda la New Generation, espero esté muy bien. Acá Gustavo de Rose transmitiendo desde Buenos Aires para todo el mundo. Hoy no estoy desde el Safe Studio, estoy desde algún otro lugar de la provincia de Buenos Aires y quiero hablar de un tema que, que creo que vengo hablando bastante el último tiempo. De hecho, saqué un programa completo respecto a eso, un curso que es el de dar capacitaciones, el de hablar en público, porque a mí me parece que sí se buscan capacitaciones, se buscan temas para hablar, pero poco se habla del rol del profesional de seguridad e higiene como capacitador. Y también me parece que por ese camino va del poco hablar, ¿no? De lo que le pasa al profesional, de lo que le pasa a la persona, a ese ser humano que está detrás del título de profesional de seguridad e higiene, de capacitador. Entonces, primero me gustaría empezar hablando sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de dar capacitaciones y por qué yo creo que es tan importante. En el último vivo que hicimos ahí con la colega Pamela Rodríguez, si no lo vieron, pueden buscarlo en YouTube. Es un vivo que hicimos de una hora, una entrevista, historias que inspiran, en donde hablamos con Pamela sobre muchos aspectos, la verdad. Pero uno me quedó resonando y tenía que ver con las capacitaciones y con nuestro rol respecto a eso. Y hice me salió como un análisis muy, no sé si automático, pero me salió algo que después me quedé pensando. Y era esto de una frase, ¿no? Que dije, si un profesional en seguridad de higiene no puede pararse a hablar delante de las personas, no puede dar capacitaciones o no las da, entonces no tiene que ser profesional de seguridad de higiene. ¿Y por qué? Y de acá viene la importancia. Porque dar las capacitaciones, hablar frente a nuestro público, hablar con los trabajadores, es una de las patas de la mesa, ¿no? Digamos, es un pilar de nuestra profesión. Es el único momento en el que tenemos con todas las personas prestándonos atención a nosotros. Es el momento ideal para hablar de prevención, para generar empatía, para hablar de las medidas preventivas, de la importancia de cuidarse, de generar esta, esta toma de conciencia de parte de las personas. Es el momento ideal, es nuestro momento, es donde mejor, creo yo, se ve plasmado nuestro trabajo como prevencionista. Es más, duplico, creo que la calidad de nuestro trabajo como prevencionista tiene que ver en gran medida con cómo podemos transmitir toda esa parte técnica que nosotros tenemos, pero bajarla a tierra, ¿no? Bajada a tierra, tratando de crear esta conciencia de la que hablaba y generar prevención y proponer también y entablar ahí un diálogo con los trabajadores, con las personas, porque al fin y al cabo los que desarrollan las tareas, productivamente hablando, son ellos. Entonces hay que generar un lazo. Esto que decía Pame también en el vivo. Hay que generar empatía con el trabajador. Ellos son los que hacen el trabajo. Y nosotros
Sí, tenemos la parte técnica, pero de la unión de ambas partes, del trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo, es donde realmente se realiza este trabajo de concientización y de prevención. No podemos hacer seguridad e higiene solos nosotros. Sí, somos los profesionales, pero sabemos que no depende pura y exclusivamente de nosotros. Necesitamos de un otro para generar ese cambio de conducta, ese cambio de conciencia. Tenemos un montón de herramientas para hacerlo. Y la capacitación me parece que es fundamental, es la mejor que tenemos. Por eso digo que es tan importante y que ese es el momento donde, obligados o no, los trabajadores tienen que sentarse o pararse frente a nosotros y escucharnos. Aprovechemos ese momento entonces. Aprovechemos ese momento. No tratemos de sacárnoslo de encima. Porque al final, si no, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Para qué haces prevención si no vas a hacer prevención? ¿Sí? ¿Para qué haces seguridad de higiene si no vas a hacer prevención? Si no vas a generar empatía, si no vas a transmitir lo que sabes para que las personas se cuiden. Y acá viene algo que también me ronda bastante en la mente. Y es esto de que uno cuando estudia seguridad de higiene sabe que nuestro rol está cuidar a las personas, ¿no? Generar todas estas medidas de contención para que al final no ocurra lesionada o accidentada una persona. Entonces, yo considero que estudiamos para eso, estudiamos para cuidar a las personas y en algún momento de la profesión, cuando ya nos recibimos y ya estamos ejerciendo, eso se da vuelta, completamente se da vuelta, porque ya pareciera que no importaban tanto las personas, sino salvaguardar el bienestar económico de la empresa para la que trabajás. Entonces empezás a generar documentos para que si ocurriera algo en la empresa, ocurriese algo, bueno, la empresa no tenga ningún inconveniente legal. En algún momento pasa eso, o se siente, o uno lo nota como profesional, y vos decís, pará, yo no estudié para esto. Por lo menos os cuento lo que me pasaba a mí, mi experiencia. En un momento me di cuenta de eso, digo, pero yo no estudié para cuidarle los intereses a una empresa. Yo estudié para ayudar a las personas. De acá otro comentario con otra colega que nuestro trabajo es social y estoy full de acuerdo con eso. Nuestro trabajo es social. Pero bueno, muchos colegas, muchos profesionales también terminan siendo abducidos, si la palabra cabe acá, por estos sentimientos encontrados, ¿no? Esto que relataba recién de cuando se da vuelta la tortilla, decís, en un momento decís, pero pará, yo estudié ¿para qué estudié? ¿Para cuidar a la empresa o cuidar a los trabajadores? Y muchas veces podemos sentir que estamos ahí como en el medio, ¿no? Yo muchas veces me pasó de tener esa sensación, che, pero lo mejor que yo puedo hacer es esto, pero al mismo tiempo la empresa te pide esto otro que, viste, decís, ¿cómo hago
para generar la empatía acá? ¿Cómo hago? Y a veces, colega, es muy difícil hacerlo, es verdad, es muy difícil. Pero yo creo que si sos un profesional con todas las letras, sabes cuál es el camino. Pero hay colegas que, que no piensan lo mismo. Hay colegas que no dan capacitaciones. Que, que toman a la profesión o al trabajo meramente como eso. Como, el trabajo es cumplir con el horario, cumplir con la tarea, facturar lo máximo posible y listo. Entonces, no dan capacitaciones porque no les importa ni generar empatía, ni la parte social, no les importa nada. Y son responsables del servicio en muchas empresas y hacen una visita al mes y en vez de dar una capacitación se juntan con el gerente o el jefe y, y les llevan un tríptico. Me pasó, yo no era seguridad de higiene todavía, trabajaba en una empresa metalúrgica y, pero yo estaba estudiando, creo que estaba en el último año de la tecnicatura. Entonces yo ya pispeaba todo, ¿viste? A ver cómo se manejan, a ver cómo... Che, ¿no hay servicio? Ah, sí, hay servicio. ¿Y dónde está el legajo técnico? Ah, esto es. ¿Y quién lo maneja? ¿Y cuándo viene? ¿Y hay auditorías? ¿Quién nos audita? Yo estaba pispeando todo ahí a full. Y cuando veo que las capacitaciones no llegaban, pasaba un mes, no había capacitación, otro mes tampoco. Cuando la empresa se entera que yo estudiaba seguridad e higiene, me dice, mirá, vino el profesional, el responsable del servicio, dejó estos folletos, hay que repartirlos a los empleados de la empresa y tienen que firmar la planilla de capacitaciones. Como que recibieron la capacitación. O sea, la capacitación era un tríptico. Y yo que en ese momento todavía tenía miedo de hablar en público, me daba terror hablar en público, empecé a creer que eso estaba bien. Empecé a decir, es por acá. Mirá cómo a veces escuchar a las personas inadecuadas nos pueden moldear para cualquier lado, ¿no? Yo en ese momento no lo escuchaba, lo veía cómo se movía. A veces ver es lo peor, ¿no? Y copiar. Y dije, buenísimo, yo que le tengo miedo a hablar en público, sé que puedo ser responsable de una empresa como licenciado, ingeniero, y no hace falta que dé charlas. Puedo llevar un tríptico y que firmen ahí, total, a nadie le importa. Y por un tiempo creí eso. La verdad, lamentable, ¿sí? Hoy lo pienso y digo, wow, qué pésimo, ¿no? Digo, está claro lo que pienso ahora. Lo acabo de decir todo. Pero hay muchos colegas que hacen esa. Y no es por ahí, oyente. No es por ahí, no es por ahí. No es por ahí porque eso no es hacer seguridad de higiene. Si haces eso, no mereces la matrícula. No la mereces. Hay un rol que es mucho más fuerte que, que el que nos hacen creer o por el que estudiamos. Y es este rol social que tenemos. Hay mucha gente que trabaja
que tiene un puesto, una tarea en una empresa hace 20 años, 30 años. Pensemos esto, si la ley de seguridad e higiene tiene 50 años y hay un trabajador que está hace 30 en la misma empresa, en el mismo puesto, nunca le hablaron de seguridad e higiene. Y nosotros somos los encargados de, de ayudarlo en esa parte, en ese camino. Porque no saben, no tienen conocimiento, están acostumbrados a hacer las cosas de otra manera, tienen sus vicios también, es una lucha también, no estoy diciendo, che, es fácil, no, nunca, no lo utilizaría ese término, pero hay que empezar a mostrar el camino, porque si no le mostramos el camino ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando? Entonces, ¿por qué toco hoy el tema capacitaciones? Y perdón, pero le voy a dar un sorbo al mate, pues son las 11 de la mañana, pero, pero bueno, me levanté hace un rato y todavía estaba desayunando y armando el podcast, el episodio de hoy, que creo que se va a extender un poquito más de lo normal. Y decía que esas personas que están hace 20, 30 años en un puesto, nunca se le habló de seguridad e higiene, es nuestro rol, es nuestra responsabilidad hacerlo, y esa es nuestra parte social, porque esa gente que está hace 20, 30 años en un puesto de trabajo, en el mismo, haciendo lo mismo, en la misma máquina, rutinaria, aburrido, muchas veces que no llegan a fin de mes porque no les alcanza el sueldo, la empresa no le da beneficios, la empresa le chupa la energía, la empresa le chupa las vacaciones. Esa gente que está desganada y cansada y triste, que nunca le hablaron de seguridad e higiene y que no se dedica a otra cosa porque no encuentra el camino para hacerlo, porque no sabe cómo hacerlo, porque ni siquiera sabe investigar para cómo hacerlo. Hoy nosotros tenemos un montón de herramientas que quizás no nos damos cuenta, yo sí, pero digo, algunos por ahí no se dan cuenta. Internet, el mundo de posibilidades que hay, la cantidad de cursos que hay y programas en línea, ya parezco español hablando, pero hay en internet y que puedes buscar y descargarte y aprender nuevas técnicas y nuevas cosas y a partir de ahí hacerte tu emprendimiento. Hay un montón de personas que todavía no lo conocen, no lo saben. Hay personas que no se pueden ayornar a este nuevo mundo y esas personas es a las que tenemos que ayudar nosotros y reeducar muchas veces. Tenemos un rol, por eso es un rol social, por eso es un rol de reeducador. No somos maestros, no, pero por lo menos en lo que nos toca a nosotros, que es un montonazo, decirle a una persona, che, tené cuidado con, no uses las pulseritas en la máquina esa, porque se te puede enganchar y te puede agarrar el brazo y perdés el brazo. Decirle eso y explicárselo bien y que lo entienda. Decime si no es un montón poder hacer eso. Entonces es lo que tenemos que hacer. Y las capacitaciones hay que hacerlas, hay que enfocarlas al lugar en el que estamos hablando. Traigo de vuelta el vivo con Pame. Y algo que recuerdo ahora es que ella dice de bajarlo a tierra y de ponerle ejemplos prácticos. Ella hablaba hablaba del trabajo con los recolectores de basura, de residuos, perdón.
y que todavía están en el camión y se bajan del camión andando y levantan la bolsa y la tiran en el camión y después se vuelven a subir y todo esto mientras el vehículo sigue su marcha. Y ella explicándole, bueno, pero tenés que cuidarte, no hagas eso, por mí si te lastimas el tobillo. Y acá entra, ¿no? Como casos más prácticos que puedan reconocer. Bueno, ¿y qué pasa si te lastimas el tobillo? ¿Te gusta jugar a la pelota? Sí, bueno, vas a poder jugar a la pelota, man. No vas a poder trabajar. Nadie quiere trabajar. No, no vas a poder jugar a la pelota, boludo. ¿Qué es lo que te gusta? Por ahí es. Y después, no le hables de en la capacitación. Ya estoy entrando mucho ya en cómo dar la capacitación, pero no seas tan abstracto. Ah, sí, esto es así. No seas tan técnico. No sé si abstracto es la palabra, pero llévale cosas que comprendan en el día a día de sus tareas. Si el chabón usa un balancín, estoy hablando de un balancín, eso que funciona en las industrias metalúrgicas, no para trabajo en altura. Decile, llevale las medidas de prevención a ese balancín. ¿Dónde tiene que colocar las manos? ¿Cómo tiene que estar sentado? ¿Cómo tiene que ser la silla? ¿Cómo podemos hacer para mejorar las condiciones con lo que tenemos hoy? No con una super medida de ingeniería que la empresa no va a poder pagar nunca y por lo cual al final no se hace nada. No, tratemos de empezar a ver cómo podemos adecuar ese puesto de trabajo para ayudar a esa persona y para transmitirle a esa persona cuál es la forma adecuada de hacerlo para que no obtenga alguna enfermedad profesional o un accidente. Llevar las cosas a tierra es lo mejor que podemos hacer. Y, y ahora quiero tocar el miedo, ¿no? El miedo de hablar en público. Y acá tengo también un pilar para el miedo. Y ese pilar es la confianza. Pero para llegar al pilar, vamos a poner que la confianza es nuestro objetivo. Y para llegar a esa confianza, tenemos que recorrerlo, tenemos que saber transitarlo, saber cuál es el camino. Yo siempre digo que la seguridad es un camino que hay que recorrer. Esa es una de mis frases, y que de hecho la utilizo bastante en el curso de capacitaciones increíbles, que está en la web de proyectohs.com. Pueden verlo en aula virtual, capacitaciones increíbles, ver de qué se trata. Pero te hablo de cómo gestionar todos estos nervios, estos miedos que nos generan el hablar en público, cómo reconocerlos, cómo transformarnos, ¿no? Cómo pasar de tengo miedo de hablar en público a doy capacitaciones increíbles. De eso se trata. Y hacemos en ese programa un recorrido por 10 módulos, desde esto de gestionar la ansiedad y el estrés que nos genera hablar en público, hasta cómo armar una buena presentación de PowerPoint, cómo estructurar una capacitación, cómo contar historias, cómo aprender a contar historias, cómo hacer participar al público, cómo pararme frente al público, cómo tiene que ser nuestra comunicación verbal y cómo tiene que ser nuestra comunicación no verbal para abrirnos al público y generar interés en lo que estamos diciendo. Todo eso está en el curso de capacitaciones increíbles que lo pueden encontrar en la web de proyectohs.com para todo el mundo, toda Argentina, toda Latinoamérica, todo el mundo que quiera puede acceder a él.
Entonces, en ese curso yo hablo de la seguridad, hablo de la confianza y de que esto es un camino que hay que recorrer. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Yo, por ejemplo, cuando terminé el colegio secundario, cuando tenía 17 años, no tenía idea de cómo iba a ser mi día después. El hecho de no tener que levantarme al otro día para ir a estudiar o no tener un trabajo, bueno, había terminado el colegio ayer, entonces no tenía un trabajo al otro día, había que ir a buscarlo. Pero eso me tenía desorientado completamente, no sabía qué iba a hacer, realmente pensaba esto yo. Y tampoco sabía a qué iba a dedicarme. Y por ese momento, en ese momento no me gustaba ninguna de las carreras universitarias que, que son más renombradas, ¿no? Medicina, abogacía, administración de empresas. La verdad que me sonaba como muy, esto no es para mí. Esto no es para mí. Así que estaba un poco desorientado, pero un día mi hermana, que trabajaba en una empresa metalúrgica, decide ayudarme. Me dice, mirá, en la empresa donde trabajo están buscando una persona para la parte de producción. Así que me lleva a trabajar con ella a una fábrica de herrajes. No sin antes pasar por entrevistas y muchos nervios, ¿no? Yo siempre muchos nervios en esa época. Pero ese fue mi comienzo laboral. Empecé trabajando como operario en una mesa de armado en la empresa. Y la verdad que las condiciones no eran para nada buenas. Pero era algo seguro. Era un trabajo seguro. Cobraba mi platita a fin de mes. Me compré mi primera bicicleta con ese sueldo. Era seguro. Pero también era rutinario. Porque yo me levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Tenía que fichar a las 7 de la mañana. Iba a mi puesto en la mesa de trabajo y ahí me pasaba las siguientes 9 horas poniendo tornillitos en una manija. Ese era mi trabajo en la mesa de armado de la empresa metalúrgica. Año 2004, 2005 hasta ahí estuve mucho tiempo, hasta el 2011 aprox. Bien, mucho tiempo, ¿no? Ahí pasé, ¿cuántos años? 6 años. Hasta... No, miento. En realidad, lo que quiero contar es que ahí estuve 4 años haciendo lo mismo, poniendo tornillitos en una manija, hasta que, por una suerte de cambios internos, renuncias, despidos, cosas que pasan en los trabajos, me dan a mí una gran responsabilidad a mis 23 años, que fue ser jefe del área. Entonces, con esa corta edad, muy joven, ya era encargado de empaque, encargado de expedición de la empresa. O sea, manejaba toda la entrada y salida de pedidos y los despachaba, bueno, todo. Entonces, y tenía contacto con toda la empresa. 23 años, no tenía ni idea de cómo empatizar, ni cómo comunicarme, no tenía idea de nada, pero sabía cómo hacer mi trabajo, era lo único que sabía. Y siempre digo que esa experiencia era como jugar al Shenga, porque tenía que coordinar el trabajo de 7 personas más el mío, y todo tenía que encajar. Y si una pieza no funcionaba bien en ese engranaje, todo se caía. Así funcionaba ese proceso. Por otro lado, los pedidos tenían que salir en tiempo y forma y yo era responsable.
Pero la verdad que eso no me molestaba tanto, no era lo que más me molestaba. Había otro rol que tenía que cumplir como jefe de área, como encargado, y era que tenía que hablar en público. Eso ya me costaba un montón. Tenía que hablar en público, tenía que eh, charlar frente a mi equipo de trabajo, frente a esas 7 personas, o tenía que comentarles algunas novedades, o tenía que presenciar también reuniones en las que nos juntábamos los 5 o 6 jefes de área y en el cual cada uno de los jefes en esa reunión tenía que exponer las problemáticas de su sector o coordinar entre sí para mejorar los procesos de la empresa. Y yo la verdad que detestaba esas reuniones porque hacerlas era exponerme. Yo sentía que hablar en público no era para mí, que no estaba listo. No importaban si eran 30 personas o eran 5 en una oficina. Me generaba mucho nervio. Y cada vez que lo hacía, cada vez que hablaba en público, me ponía rojo como un tomate, me transpiraban las manos, titubeaba, me olvidaba de la mitad de las cosas que tenía para decir. Sinceramente no sé por qué esa situación me daba tanta vergüenza, pero la pasaba muy mal, muy mal. Pero como buen escapista que soy, empecé a esquivarle a esos momentos de exposición. Así que como me molestaba mucho ese trabajo, cambié de trabajo y pasé de ser jefe de área, o sea, jefe de área de una empresa, a ser administrativo junior del departamento de compras de otra compañía, de otra organización. Ahí yo estaba más tranquilo porque pensaba que trabajar frente a un escritorio con la computadora, mandando mails y pidiendo cotizaciones, no iba a requerir que hablara con otras personas verbalmente. Pero me equivoqué, porque enseguida me di cuenta que en ese trabajo iba a tener que hablar con más personas desconocidas de las que había hablado hasta el momento. De como si nunca lo hubiera hecho. Entonces, el rol de comprador en las empresas tiene mucho de llamar por teléfono, de negociar. Y era lo que yo hacía, o tenía que hacer, mejor dicho, porque en realidad estaba toda la mañana esquivándole al teléfono, porque tenía que llamar a los proveedores, tenía que negociar los precios, las condiciones de pago, y la verdad que eso de regatear y hablar con desconocidos no era lo mío, no era lo mío, pero tenía que seguir trabajando, porque para esa época, 2011, yo ya tenía una familia y no podía darme el lujo de renunciar así como así, y menos acá en Argentina, que siempre fue tan difícil dejar un trabajo y conseguir otro. Entonces tenía que buscar uno antes, ¿no? De renunciar. Ya por aquella época yo sentía que no quería trabajar para una multinacional el resto de mi vida. Yo quería trabajar por mi cuenta, quería tener horarios flexibles, quería no tener que depender de un sueldo fijo a fin de mes. O sea, que no quería jefes, ni responder a sistemas, ni responder a normas o procedimientos creados por otros. Entonces un amigo, en aquel momento, me recomendó que estudiara seguridad de higiene. Y al recibirme, con un poco de suerte, podría armar mi propio camino, trabajar por mi cuenta, tener mi consultora quizás, o tener todo eso que anhelaba, que quería, ¿no? Así que me anoté, empecé a cursar y me di cuenta que la seguridad de higiene era algo que me gustaba. Y la verdad que todo iba bien durante la cursada, estoy hablando año 2014, 2015. Todo iba bien hasta que comenzaron las exposiciones frente a clase.
Eso ya desde el primer año pasó. Y en tercer año llegamos a tener una materia que era algo así como capacitaciones. Y, y cada semana teníamos que preparar un tema nuevo y darlo frente a la clase. Eso era lo que más me asustaba a mí. Porque otra vez, llegando el momento de hablar en público, me pasaba de ponerme colorado, de transpirar, de olvidarme la mitad de las cosas que tenía para decir, de que me temblara la voz. Todo eso me volvía a pasar. Y yo sabía que un profesional de seguridad e higiene iba a tener que hacer trabajo de campo, iba a hacer mediciones de ruido, de iluminación, de los ambientes de trabajo. Quizás tenía que hacer alguna carga de fuego, un plan de evacuación, pero dar capacitaciones. ¿Era realmente necesario dar capacitaciones? Hasta ese momento todavía yo no me sentía preparado para hablar frente al público. Yo creía que no tenía nada importante para decir, que seguro alguien iba a preguntarme algo y yo no iba a saber qué responder, que pensaba que iba a ser el ridículo o pensaba que iba a quedarme en blanco si alguien me preguntaba algo. Y así me recibí en el año 2016 pensando que iba a dedicarme al trabajo administrativo, que iba a dedicarme a eso, a hacer auditorías o a hacer mediciones, y que las capacitaciones las iba a dar otro profesional porque yo no había nacido para eso. A vos, oyente, te aseguro que esto realmente lo pensaba así. Y más después de esa experiencia, que fue al final del 2016, justo cuando me recibía, que empecé a ver que un colega daba capacitaciones a través de un tríptico. A eso le llamaba capacitaciones. Entonces yo me recibí y dije, yo no voy a dar capacitaciones. Porque me da miedo, básicamente. Me da miedo exponerme al público. No voy a dar capacitaciones. Pero, ¿qué crees, oyente, que pasó? ¿Qué crees? Sí, obvio, me equivoqué. Me equivoqué fuerte. Porque cuando conseguí mi primer trabajo como técnico auxiliar en una obra en construcción, me pidieron que dé una capacitación sobre primeros auxilios a casi 50 trabajadores. 50 trabajadores de una obra, rudos, machotes, con cara mala, y yo tenía que estar parado ahí hablando de RCP, de DEA, de vendaje, de transporte de heridos. Y la verdad que ahí yo no podía delegarle a nadie ese trabajo, porque justamente a la persona que le habían dado ese trabajo era a mí. La capacitación que di, sinceramente, fue un desastre. Yo me sentí muy mal. Hace poco en otro vivo encontré la foto de mi primera capacitación que sacó un colega, Leo. Abrazo, Leo. Mi cara de enojado, mi cara de ¿qué hago acá? Mi cara de la estoy pasando como el orto. Tremenda, está ahí en YouTube para verla. Y otra vez, en esa capacitación, apareció el titubeo, apareció el calor, aparecieron las palpitaciones, la transpiración de las manos. No sabía qué decir, me colgaba, horrible. Pero ¿qué me pasaba, no? ¿Qué era eso que sentía? Y yo sé que eso era claramente inseguridad. Y eso me lleva a las preguntas. ¿Por qué tenía tanta inseguridad? ¿Se acuerdan
la frase que dije hace un rato, la seguridad es un camino que hay que recorrer. Entonces, en un momento, decidí frenar la pelota y preguntarme seriamente qué había en el fondo de todo eso. ¿De dónde venía ese miedo mío de hablar en público? Y cuando me di cuenta que todo eso que sentía era parte de una creencia que yo mismo tenía sobre mí, hablando frente a las personas, cuando me di cuenta de eso, entonces todo cambió, realmente todo cambió. Y ese era mi gran obstáculo, eso era lo que me limitaba, lo que yo creía de mí mismo. Por eso la seguridad es un camino que hay que recorrer. Hasta acá la columna del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recordá que podés unirte al club de la nueva generación en proyectohs.com. Con una colaboración mínima podés ayudar al proyecto y además, sumándote, sos partícipe de sorteos mensuales y beneficios como descuentos y muchas cosas más. Nos vemos en el siguiente episodio y no te olvides que lo nuestro siempre es la prevención.